Muy buenas tardes a todas y a todos, los presentes y los que a distancia siguen esta sesión. Es importante para que saquen sus conclusiones, porque cada vez se evidencia aquí más. El desarrollo económico de nuestro estado, Sinaloa, tiene hoy un obstáculo enorme y sobre todo cada vez más evidente: la pérdida de confianza. Esta palabra es clave. Y la pérdida de confianza provocada por un gobierno que ha hecho de la desigualdad ante la ley una forma de ejercer el poder. En los gobiernos de Morena, la ley no se aplica igual para todas ni para todos. Se rompe sistemáticamente el Estado de Derecho y se destruye poco a poco la certeza jurídica. Con eso, lo único que logran es ahuyentar la inversión y sobre todo condenar a las familias a vivir entre el miedo y la incertidumbre. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en nuestro país y en nuestro estado. Ni duda cabe que la llamada reforma judicial terminó siendo profundamente perjudicial. Lo reconocen incluso economistas de Morena, como Gerardo Esquivel. La reforma afectó de manera directa sobre uno de los elementos más importantes para invertir, la certeza jurídica. Y no fue casualidad que desde el momento en que Morena y sus aliados, el Verde y el PT, comenzaron la mayoría suficiente para modificar la Constitución a su antojo, comenzara también a deteriorarse el clima de negocios y la economía en México. Hoy acumulamos 18 meses consecutivos de caída en la inversión anual. El punto más álgido, el punto más alto se registró en julio de 2024 y desde entonces la inversión total ha caído cerca del 11%. La inversión en maquinaria y equipo fundamental para el crecimiento productivo ha disminuido más del 16%. Los efectos ya están aquí. En 2025 el crecimiento económico apenas alcanzó el 0.5% y las grandiosas expectativas para este año 2026 rondan apenas en el 1%. Detrás de esas cifras hay empresas que no se abren, hay empleos que no llegan y hay familias que ven reducido su presente y ni se hable de futuro. La economía no crece con discursos, la economía crece con confianza y la confianza desaparece cuando el poder se usa para privilegiar a unos cuantos. Empresarias, empresarios y la gran mayoría de las y los ciudadanos perciben que Morena ha construido una nueva casta de privilegiados, un grupo político que vive protegido, rodeado de recursos públicos y escoltas, mientras el pueblo enfrenta solo la violencia y el abandono. Y aquí, desde Sinaloa, eso se siente todos los días. Mientras nuestro estado vive la peor crisis de inseguridad, la peor crisis económica de nuestra historia, mientras más del 90% de la población vive con miedo, mientras se roba, se mata, se desaparece a personas a plena luz del día, mientras se corta la energía de la luz a diestra y siniestra, vemos un espectáculo ofensivo de camionetas blindadas, de aparatos de seguridad y de recursos públicos puestos exclusivamente al servicio de políticos morenistas, de sus familiares y sus amigos. Eso no es normal, eso no es aceptable. El derroche de recursos para proteger a quienes ya no están ni siquiera en funciones públicas, a quienes incluso son señalados por el gobierno norteamericano de delincuencia organizada, es un insulto
para miles de familias que llevan casi 2 años viviendo bajo la amenaza de perder su patrimonio, de perder su tranquilidad o incluso la vida. Mientras las colonias populares padecen del abandono total, quienes gobiernan se desplazan rodeados de privilegios. Mientras la ciudadanía clama por seguridad, Morena reparte protección política. Y entonces la pregunta inevitable, aquí se las hago, ¿para quién gobiernan? ¿Para el pueblo o para su grupo? La presidenta de la República incluso aseguró que cualquier diputado o ciudadano que necesitara protección la tendría. Yo se la he solicitado de manera formal, por escrito, en reiteradas ocasiones, y no importo yo. Desde esta tribuna lo digo con claridad, quienes necesitan protección son los más de 3 millones de sinaloenses que viven atrapados entre el miedo y no solamente unos cuantos familiares cercanos al poder. La ley aquí en Sinaloa, en México, con Morena, no se aplica igual para todos. Para Morena, la justicia no es más que un instrumento político para mantenerse y aferrarse en el poder, para delinquir a su antojo, para proteger delincuentes y para perseguir a sus adversarios. Y ahí están los contrastes. A un gobernador señalado pública y formalmente por presuntos vínculos con el crimen organizado, se le protege con discreción, comodidad y silencio institucional. En cambio, a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se le persigue por combatir a los grupos criminales, se le acosa mediáticamente y se le exhibe públicamente desde el poder. No subo a esta tribuna a defender irregularidades, subo a advertir que estamos presenciando el uso diferenciado, discrecional y profundamente peligroso del poder público. Porque mientras unos reciben entrevistas cómodas y trato privilegiado, otras recibimos hostigamiento y persecución política. Se habló de transformación, pero se actuó con vil autoritarismo. Y como si eso no fuera suficiente, ahora quieren avanzar hacia el control político de las elecciones. La llamada Ley Monreal, que abre la puerta de par en par a la discrecionalidad, el abuso y la censura disfrazada de soberanía nacional, bajo una redacción completamente ambigua y peligrosamente abierta, pretenden otorgar facultades para anular elecciones bajo criterios completamente imprecisos sobre supuesta intervención extranjera. Pero ¿qué tal la intervención del crimen organizado? La perversidad está precisamente en esa vaguedad, una ley redactada de forma nebulosa para que el poder pueda interpretarla a su plena conveniencia, sin límites, por encima incluso de la democracia. Voces incluso del oficialismo, como la diputada Olga Sánchez Cordero, ha advertido que esa propuesta vulnera completamente el principio de certeza jurídica, porque no establece con claridad los alcances. ¿Y qué significa esto para México? Significa abrir la puerta para que cualquier elección pueda ser anulada según el interés político del régimen morenista. Significa colocar al voto ciudadano a merced de autoridades parciales. Significa debilitar todavía más la confianza de nuestras instituciones, la captura de las instituciones democráticas y la deformación deliberada de la ley. Justamente son las características clásicas del autoritarismo, porque el autoritarismo no siempre llega con tanques y con bombas, llega a veces disfrazado de legalidad. Y hoy Morena pretende normalizar justamente eso: leyes ambiguas, instituciones sometidas y ciudadanos indefensos frente al poder absoluto.
No podemos seguir normalizando que la justicia tenga color partidista. No podemos aceptar que la seguridad sea privilegio solamente de unos cuantos. No podemos permitir más que el miedo se convierta en política pública. Sin justicia no hay igualdad. Sin justicia no hay confianza. Y sin confianza no hay prosperidad posible, ni para México y mucho menos para Sinaloa. La gente en nuestro estado merece mucho más que un gobierno sumido por la soberbia. La dignidad del pueblo no se administra desde el autoritarismo. Escúchenlo bien. Se defiende con legalidad, con verdad y con justicia. Por eso vamos a seguir defendiéndola, aunque aquí en Sinaloa eso cueste la vida. Concluyo, muchas gracias.